Bueno, hola a todos, espero que estén bien. Hoy estoy acompañada por Luciana Torrent, abogada especialista en extranjería, que ya es habitué del canal, muchos ya la conocen también. Hola Lu, Hola, buenas tardes, Ceci, ¿cómo estás? todo bien. Muchas Bueno, gracias por haberme invitado una vez más no, por a tu favor, un canal. placer, un placer. En esta ocasión vamos a hablar de la visa nómada digital, ¿no? Que hace Efectivamente. poco entró en vigor. Vamos a explicar un poquito de qué se trata, cuáles son los requisitos, qué cosas tienen que tener en cuenta y bueno, y todo lo que nos quieras contar. Vale, perfecto. Bueno, la verdad que es una visa que generaba muchas preguntas y mucho revuelo porque le abre las puertas a muchos extranjeros que hasta el momento no podían venirse a vivir a España de una forma regular, a Ujú. poder efectivamente venir a trabajar a España y venirse aquí, incluso pueden venir con su familia, lo que también está muy bueno porque no todas las residencias permiten que la persona extranjera que viene a vivir a España desde el primer minuto, digamos, el primer momento, el minuto cero, pueda reagrupar a su familia. Muchas requieren que la persona trabajadora esté en España durante un año antes Ujú. de poder reagrupar a su familia. En este Claro. caso, pueden venir directamente con sus familiares. Los familiares pueden ser el cónyuge, pareja de hecho, o sus hijos. También podrían llegar a ser los ascendientes, es decir, padre o madre. Lo que pasa que en este caso sí que es muy importante poder demostrar que ese familiar vive a cargo del extranjero o de su pareja en el país de origen. Es decir, no es que puedo decidir traerme a mis padres porque quiero que vivan aquí en España. No, en todo caso yo tendré que poder acreditar que de donde yo vengo, mis padres dependen de mí, viven conmigo o, bueno, no tienen propiedades, no tienen pensiones, no hay nadie que se pueda hacer cargo de ellos. Ujú. Bárbaro. Y una pregunta, ¿el cónyuge, por ejemplo, tiene derecho también a trabajar? No, no, Sí, con esta no, visa. sí, 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 con ¿Sí? este tipo de residencias el cónyuge también puede trabajar, efectivamente. No nos Pero a olvidemos, distancia. No no, podría el trabajar en cónyuge España. podría trabajar en España por el tipo de residencia que le dan. Ah, es interesante eso, porque el nómade justamente no puede trabajar aquí. Exacto, pero en el cónyuge en este caso sí, porque en realidad el tipo de residencia está amparada bajo la ley 14/2013, que es la ley de apoyo a emprendedores. Entonces, si bien es cierto que la residencia que le dan al nómada digital tiene digamos, unos condicionantes o unas limitaciones por ser nómada digital, la residencia de los familiares sí que se le permite realizar actividades por cuenta ajena o por cuenta propia. Ah, es un datazo esto. Está buenísimo, la verdad que está muy bueno, sí. Bárbaro. Abre una posibilidad muy grande para los familiares de poder trabajar. Buenísimo. Bueno, si querés contanos los requisitos para justamente el que obtiene la visa. Vale. Lo primero creo que está bueno tener en cuenta es que esta residencia, bueno, existe la residencia y la visa. No sé si está familiarizada, supongo que vos sí, pero se lo vamos Sí, a pero explicar a tus explícalo, seguidores. explícalo. La diferencia entre visa y residencia. Ujú. La residencia es aquella que se tramita esa autorización para poder vivir y trabajar en España, que se tramita desde España en este caso. Es decir, se puede venir como turista, el plazo que uno tiene como turista son 3 meses. Si el país del cual yo vengo me requiere que tenga un visado de turismo, el visado de Schengen, lo tendré que tramitar en el consulado, cumplir con todos los requisitos como turista e ingresar. Si, por ejemplo, el trabajador viene desde Argentina, Uruguay, que son países que no requieren visado, pueden venir directamente cumpliendo los requisitos, pasaje de ida y vuelta, una disponibilidad de dinero y bueno, reserva hotelera, etcétera, para poder ingresar aquí como turista. Una vez que ingresan aquí como turista, tienen los 3 meses, 90 días como turistas, en los cuales ellos pueden hacer la solicitud de esta residencia, desde Ujú. aquí. Ujú. Lo bueno de hacer la residencia desde aquí es que digamos, si te lo otorgan y te lo dan como favorable, el plazo en el que te podrás quedar aquí son 3 años. Es decir, la residencia te la van a dar por 3 años. Bárbaro. Esa es la primera, digamos, esa es una de las opciones. La Sí. otra posibilidad es que quizás es para gente que tenga que ingresar a España con un visado de turismo o que, por ejemplo, quieran venir ya con todo más armado y sean más cautelosos, por decirlo de alguna forma, de no venir a la aventura. Entonces, si quieren venir con un visado para ingresar a España, lo que tienen que hacer es, se hace la solicitud en la unidad de grandes empresas, que es el organismo que lleva todo este tipo de autorizaciones, y una vez que la unidad de grandes empresas autoriza este visado, el extranjero en su país de residencia tiene que ir al consulado o la embajada española, Ujú. tramitar el visado para ingresar aquí como trabajador. En Vale. este caso, el visado da digamos, la posibilidad de quedarse en el territorio durante un año. Vale, si vengo a España y lo tramito desde España, me van a dar 3 años para vivir aquí. Si lo hago con un visado desde mi país de origen e ingreso con un visado, en este caso me van a dar una posibilidad de vivir en España por un año. Y luego aquí.
Luego aquí lo que se tiene que hacer es seguir renovando. Si mantenemos la situación de nómadas digitales, podremos renovar esta residencia como nómada digital. También puede caber la posibilidad de que luego de un año viviendo en España, querramos cambiar nuestra situación. Entonces, en ese momento, como hay tantas modificaciones ahora de las normativas de extranjería, de aquí a 1 o 2 años no sabemos qué va a pasar, pero por el momento, a día de hoy, las residencias de la ley 14/2013 se pueden modificar y entonces podríamos modificar a otro tipo de residencia por trabajo. Vale. O sea, si tramitan la visa de nómada digital desde país de origen, esa Sí, visa les duraría un año y al año tendrían que renovar residencia estando aquí exacto. a otra Ujú. situación. O sea, No, puede no, puede ser más. nómada digital Sí, exacto. o quizás, bueno, otro tipo de residencia. Sí, por ejemplo, luego a lo mejor consiguen un trabajo en una empresa aquí, entonces hacen la modificación a una residencia por trabajo por cuenta ajena. Vale, O deciden hacerse autónomos, hacen una modificación, evidentemente cumpliendo siempre todos los requisitos totalmente. que se piden, ¿eh? O Sí. sea, no es que, hola, ¿qué tal? Pido el cambio de la No, residencia. No. Tenemos que presentar la documentación que ese tipo de residencias nos exige. exacto. Si yo, por ejemplo, quiero ser autónomo, quiero montarme un negocio, ponerme un restaurante o lo que sea, tendré que presentar un plan de negocio. Ese plan de negocio tendrá que tener un estudio de viabilidad, etcétera, etcétera. Tendrá que Claro. tener la inversión, bueno, todos los Sí. requisitos, ¿no? Siguiendo con la nómada digital, en caso de que la persona quiera tramitar la visa desde país de origen, Y esa persona va a tener que pedir una cita previa en el consulado o embajada que le corresponda y ahí gestionar el visado. También hay muchas personas que deciden, lo mismo que pasa con los estudiantes, ¿no? Que deciden venirse a España a hacer la gestión porque en sus países el consulado español está saturado y claro, no hay forma de conseguir citas para los visados. claro, Entonces, lo que prefieren es, me junto todos los documentos, me preparo todo, me voy como turista y lo tramito. vale, vale. Esto es un Pero sí, no hay datazo. ningún problema. No, pero es un datazo porque incluso vos ya has tramitado algunas o tenés Sí, en trámite tengo en trámites. y ha sido como más ágil haciéndolo así, haciéndolo aquí. Sí, eso sí, Mm, sí, porque el trabajador, la persona ya está aquí, una vez que sale el favorable, simplemente con la resolución favorable va a gestionar la TIE, que es la tarjeta de identidad, el plástico, ujú, y ya se queda aquí. No claro, tiene que, no se le tenemos que enviar la documentación, pedir la cita en el consulado, cuando le den la cita, llevar todo, que le hagan el visado y luego venir. claro, claro. No, no, está bueno también decirlo porque hay mucha gente que piensa, no consigo turno en el consulado, ya está, desisto. No, Claro, tienen esta posibilidad, pueden hacerlo así exacto. también. Claro. Sí, sí, como te comento, esta misma problemática la tienen los estudiantes Sí, y tengo muchos estudiantes que son sí, clientes que me contactan a mí justamente por esto, sí, ¿no? Porque me dicen, llevo 5 meses intentando conseguir una cita, el consulado está colapsado, más ahora con nueva ley de memoria democrática, claro. que los consulados están a full Mm, y bueno, me voy a España y los gestiones de ahí sí, y también se puede. Los estudiantes es una estancia, pero son autorizaciones que se pueden hacer estando la persona, el solicitante, aquí como turista. vale, Esto es importante tener en cuenta. No todas las autorizaciones permiten gestionarse desde aquí. ok, Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque también tengo gente que me contacta y me dice, vengo, soy de un país de Latinoamérica, estoy en España de vacaciones, me han ofrecido un trabajo, ¿me puedes hacer los papeles? No. Si ahí se tenemos que ir a otras, si está así de forma irregular, mm, tenemos que ir a otras figuras como son los arraigos. claro, pero que tengan en cuenta aparte que tienen, o sea, que no se cuelguen porque tienen este plazo de 90 días, además. Exacto. Y no Bueno, en digamos el caso 90 este porque son en realidad 90 son días. 60. En el caso de los estudiantes, sí, son 60, en realidad no son 60 tampoco. Te tienen que quedar 30 días de turismo para poder hacer la presentación. Vale, Parece que, o sea, al decirlo, parece que si me quedan 30 días de 90 es porque lo tengo hasta 60, pero a veces como los meses tienen diferentes claro, números 30, de días, 31, claro, a lo mejor te queda fuera el trámite por 2 días. claro, O por uno, te quedó fuera claro, de plazo. Entonces claro, hay que contar cuántos días, si yo llegué a tal fecha, cuándo cumpliría los 90, y el momento en el que cumplo los 90, cuento 30 para atrás y esa es tu fecha límite. sí, pero mejor no colgarse, o sea, no, No, mejor hacerlo apenas llegan, ya sea totalmente. la nómade y la de estudios. Todas. Yo Sí, siempre recomiendo venir con una asesoría ya realizada desde tu país de origen, sí, porque si has tenido que traer documentos actualizados, apostillados, ya los traes. Todo claro, eso te va a hacer ganar tiempo, total. seguro. O perder en el caso de que vengas, que te falten cosas, papeles Sí, y porque tal. aparte el problema que hay con este tipo de situaciones es que si nos pasamos de los 90 días, ya no nos podemos No, regularizar. no, claro, Tendremos que ver, como te decía, otras alternativas, pero claro, no este tipo de autorizaciones. claro. Vale, si querés contarnos los requisitos para la nómada digital.
¿Vale? Perfecto. A ver, hay dos opciones para los nómadas digitales. Puede ser una persona que sea trabajadora por cuenta ajena, es decir, que trabaje en la plantilla de una empresa, esté contratado en una empresa que no esté radicada en España. Ujú. Esa es una opción. La otra opción es que sea un trabajador autónomo, es decir, un trabajador por cuenta propia, que le facture a empresas que Ujú. tampoco estén en la Unión, en España. Vale, ¿Vale? La diferencia con que si yo soy trabajador autónomo, podría llegar a facturarle a empresas que están en España, pero únicamente un 20% de mi actividad, un vale, 20% de mis ingresos. vale. Otra cosa importante es que hay que poder acreditar que, digamos, que la actividad con esta empresa, mi actividad con esta empresa tuvo como mínimo 3 meses. Es decir, llevo prestándole servicios a esa empresa durante como mínimo 3 meses. Vale, No podría ser una empresa que me acaba de contratar. vale. ¿Vale? Y Ujú. luego también es importante que la empresa a la cual le presto servicios o la empresa con la que trabajo en plantilla tenga una antigüedad como mínimo de 1 año de actividad. Ok, Es decir, la empresa con la que yo estoy trabajando no puede ser una empresa que tenga 3 meses o 4 o sí. 5. No, Ujú. debería estar inscrita como empresa con una actividad real durante como mínimo 1 año previo a mi solicitud. Ok, bárbaro. ¿Vale? Y esta actividad tiene que ser evidentemente continuada. Si ha estado 5 meses, cerró, volvió a abrir, no, tiene que No, ser continuada durante 1 año. vale. ¿Y cuánto es el mínimo que tengo que ganar o cómo es el tema Vale. ese de... Sí, para el trabajador principal se tiene que demostrar el doble, el 200% del salario mínimo. Y estamos hablando de 2.160 euros por mes. Ujú, ¿Vale? ujú. Por el familiar adicional, es decir, por el cónyuge, por ejemplo, si viniese solo con un cónyuge o pareja de hecho, tendríamos que sumarle un 75% del salario mínimo interprofesional, que estamos hablando de 810 euros. Más. Entonces, exacto, solicitante principal, cónyuge o pareja de hecho, sería un total de 2.970 euros. Vale, Si esta unidad familiar además cuenta con hijos o un ascendente al cual se quiere reagrupar, serían el 25% del salario mínimo por cada uno, que vale. serían 270 euros. Ok, Entonces, recapitulando porque es un poco lioso. sí, Solicitante principal, con un cónyuge o pareja de hecho y un hijo, por ejemplo, necesitarían tener un ingreso de 3.240 euros aproximadamente por mes. vale, Es decir, que tenemos que poder acreditar, ya sea con un contrato y una nómina, esos valores, o bien con una facturación. vale. También la documentación que tenemos que presentar se diferencia si somos autónomos que trabajamos para una empresa o varias empresas como prestación de servicios, o si estamos en plantilla. Si yo estoy en plantilla, Ujú. lo que tengo que acreditar es mi contrato de trabajo, las nóminas que tenga y una carta de la empresa en la cual me diga que esta empresa me habilita, me permite desplazarme a trabajar desde España. Ok, En el caso de que yo sea autónoma, tendré que presentar la documentación, todos los contratos que yo tenga de prestación de servicios, todas las facturaciones que yo haya hecho, donde se pueda ver pues, las ganancias que tengo, desde cuándo estoy prestando servicios, qué sí, tipo todas de las trabajo. pruebas, digamos. Claro, todo. En realidad, también una cosa a tener en cuenta es que la normativa, que esto pasa mucho con la ley 14/2013, es bastante escueta. Es Mm, decir, no nos dice un listado de documentos punto por punto que tenemos que presentar. Esto no lo pone y estamos a la espera igualmente de que hasta final de mes tiene tiempo la unidad de grandes empresas de enviarnos una, digamos, una instrucción, una directiva con toda la información más detallada si es que la van a desarrollar. Y además de, ¿y cómo tiene que presentar estas pruebas de que gana este dinero, Vale. digamos? Muy importante, todos los documentos. Esto lo voy a hacer hincapié en esto porque muchísimos nómadas digitales trabajan con empresas radicadas en Estados Unidos. Ujú. Entonces, importantísimo, toda la documentación debe estar traducida al castellano. ¿Por qué? Dato, muy buen Porque la dato. tenemos que presentar en una administración pública en España y hay que presentarla en castellano. Vale, Otro dato muy importante, que esto genera muchas veces contratiempos, traducciones juradas hechas por traductor jurado en España. Es decir, si yo trabajo, por ejemplo, para Estados Unidos, pero soy sí, de Brasil. Si yo me voy a Brasil con mis documentos y pido que un traductor jurado en Brasil me haga la traducción jurada al castellano, en España esta traducción jurada la podrían echar para atrás. vale. O sea que, ¿qué recomendás? Que lo traduzcan con un traductor jurado en España. ¿Vos conocés gente? Cualquier Sí, cosa, si la gente... Vale, ok. sí, sí, yo les puedo recomendar. En cualquier caso, sería un traductor jurado que esté habilitado para trabajar aquí, que esté, digamos, inscrito aquí como traductor jurado, porque esto sí que Vale, lo tienen en cuenta. vale, Pero esto pasa para todos los trámites, incluso para trámites que, no sé, el arraigo familiar, que ahora hay que presentar los antecedentes penales. Lo mismo, los antecedentes penales los recomiendo siempre traducir aquí. vale.
Independientemente que además haya documentos que tengamos que apostillar, evidentemente, o legalizarlos para que tengan validez aquí en España. La Vale. apostilla será para los países que han firmado el convenio de La Haya, y si son países que no están incluidos, se tendrán que legalizar correctamente. Vale, 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 genial. Buen ¿Vale? dato. Otra cosa a tener en cuenta que para este trámite también se tiene que presentar son los antecedentes penales, Ajá. también del país de origen. Ujú. Además hay que presentar una declaración jurada de que no se tienen antecedentes penales, sumándole, digamos, a los antecedentes penales Ah, hay que mira. sumar una declaración jurada. Y luego, también un punto muy importante a tener en cuenta es que una vez, como van a ser trabajadores que van a estar desarrollando su actividad desde España, se van a tener que dar de alta en la seguridad social. O sea que ellos se Mira, van a tener que dar de alta también en autónomos, ¿o qué onda? mira, esto me lo dice Movilidad Internacional. Certificado de cobertura de seguridad. Mira para acá porque tengo el monitor. Sí, tranqui. Certificado de cobertura de seguridad social, obligatorio si existe convenio en el país de origen. Ahora te voy a explicar esto. Vale. En caso de no existir convenio de cobertura con el país donde se radica la empresa, se deberá acreditar la inscripción de la empresa en seguridad social y el compromiso de alta del trabajador. O sea, esto que nos contaste, ¿qué significaría? Bueno, significa que si yo voy a trabajar por una empresa por cuenta ajena, es decir, la empresa me tiene contratada, por ejemplo, como hablábamos en Estados Unidos, y me habilita a que yo venga a desarrollar mi actividad a distancia desde España, esta empresa se tendrá que dar de alta en la Seguridad Social Española para cotizarme como trabajadora en este caso, aquí. Vale. En el caso de que yo sea autónoma y por tanto preste mis servicios de forma independiente como freelance, Ajá. yo como autónoma me tendré que dar de alta en la Seguridad Social Española en el RETA, que es el régimen de los autónomos. Vale. Salvo que en el país en el cual yo esté trabajando actualmente y cotizando, tenga un convenio de seguridad social con España que me cubra las contingencias de trabajo. En ese caso, tendría que aportar la documentación de que estoy dado de alta y al corriente de mis pagos para que se convaliden, digamos, las coberturas. Eso lo tienen que evaluar, el tema de las cotizaciones a seguridad social lo tiene que evaluar el nómade a ver qué le conviene, Exacto, dependiendo sí. las restricciones, digamos. Exacto. Vale. Sí, también más que nada porque no nos olvidemos que si al final yo me vengo a vivir aquí con un plan de futuro de quedarme a vivir aquí, me interesará también cotizar aquí de cara a la jubilación el día de Claro, mañana. claro. Entonces eso sí que es algo que hay que evaluar. Si las cotizaciones que hago allí al final me van a perjudicar, me van o beneficiar el día Claro, de mañana en la futura jubilación. claro. Una pregunta que me hacen muchas veces es, ¿cómo me doy de alta de autónomo si no tengo la residencia? Bueno, en este caso lo que se hace es se presenta una declaración jurada, un escrito, donde se dice que hay un compromiso a darme de alta en la seguridad social una vez que me aprueben la residencia. Vale. Bueno, esto es un buen dato. Sí, sí, porque hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo me voy a dar de alta si no tengo la residencia? Claro, el ¿Qué huevo y la explico? gallina, ¿no? Vale, Pues se presenta la documentación correspondiente. vale. Y también otra cosa importante a tener en cuenta es que en la residencia de los familiares no la tienen que hacer al mismo momento. Es decir, el familiar puede reagruparse luego, no es necesario que viajemos todos juntos y presentemos todos juntos. Al contrario, yo recomiendo quizás presentarla del nómada digital, el trabajador primero, y una vez que esté aprobada, ya estamos seguros de que ha sido aprobada, metemos los papeles del otro. O sea que Como viajen en diferido, vos decís mejor. o que vengan todos juntos, pero tengamos en cuenta que tenemos 3 meses. Este tipo de resoluciones, la unidad de grandes empresas la está gestionando más o menos en 20 días. Ah, bueno, Son bien. bastante rápidas, Sí, sí. Entonces, en principio, en los 3 meses daría tiempo a presentarlos. vale. Bueno, recapitulando entonces, ¿qué documentación tiene que tener una persona para poder aplicar a la visa o residencia de nómada digital? Lo primero, fundamental, ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia para empresas que no estén radicadas en España. Ok, Es muy importante esto. Luego, poder acreditar que la relación laboral o prestación de servicios tiene una antigüedad mínima de 3 meses y que la empresa para la cual trabajo tiene una actividad continuada, que tuvo una actividad continuada como mínimo de un año anterior a que yo haga la solicitud. vale. No puede ser una empresa recién montada. No, exacto. Vale, Y además de todo, lo que hablábamos de las del salario, poder acreditar que el sueldo o lo que se factura es superior al doble del salario mínimo, que estábamos hablando de los 2.970 euros, y luego agregarle un 75% por el primer familiar y un 25% por cada familiar adicional. adicional. Ok. Luego, el Sí, tema de los antecedentes penales, eso. certificados actualizados con menos de 3 meses y apostillados.
Toda la documentación de la titulación también es muy importante, porque si yo soy informático, ingeniero o, bueno, o cualquier tipo de actividad que me contratan o presto ese servicio con esa titulación, tengo que poder demostrar que estoy en posesión de esa titulación. Esto también es muy importante. A su vez hay que tener en cuenta de que como los trabajadores que son por cuenta ajena podrían prestar hasta un 20% de su actividad, de sus ingresos, a una empresa que esté en España, nos podría pasar que, por ejemplo, tengamos un médico que en realidad trabaja a distancia porque, no sé, un ejemplo, hace tareas de investigación para una empresa en Estados Unidos, Sí. ¿no? Y él es médico, pero viene aquí a España y quiere trabajar ese 20% que le corresponde, que podría como médico. Pero para poder trabajar aquí como médico hay situaciones en las que tenemos que tener homologado el título. Total, vale. Entonces, en este caso, nos van a pedir la homologación del título también. Claro. Según la actividad que voy a realizar y los estudios que yo tenga, podría llegar a ser el caso que me pidan algún tipo de homologación. Claro. Pero si no, por regla general, los que son nómadas digitales no van a necesitar homologación de No, título. imaginemos todos los que trabajan en el rubro informático no necesitan homologación. No, exacto, no, para nada. Pero bueno, esto lo digo para que luego... No, está bueno eso, porque, claro, no, porque esto es un abanico, viste que no es solo, No. aplica acá. Puede ser para cualquiera, y Exacto. está bueno dar ejemplos para también darle ideas a la gente. Mira. Y luego toda la documentación traducida al castellano, como comentábamos, traductor jurado en España, apostillados en su caso, y tener en cuenta lo que hablábamos de gestiono la visa, voy a tener 1 año, gestiono la residencia, voy a tener 3. Claro, buenísimo. Esto es como lo más importante que tienen que tener en cuenta, son todos estos puntitos. Buenísimo. Para cerrar, quizás es interesante que sepan que esta residencia sí que cuenta para la nacionalidad, tanto para el solicitante principal como para sus familiares. Está buenísimo. Que el tiempo que ellos van a tener que estar aquí para poder tramitar la nacionalidad dependerá de la nacionalidad que ellos tengan de origen. Si son de un país de Latinoamérica son 2 años, el resto de países son 10 años. Luego hay algunas excepciones, pero son muy puntuales, como por ejemplo, estoy casada con un español, pero no sería el caso este. Claro. Entonces, la nacionalidad sería nacionalidad por residencia, pero una cosa muy importante es que ellos van a tener que tener, el solicitante va a tener que tener una residencia en vigor durante todo el proceso de nacionalización. Claro. Es decir, si yo tengo la residencia por 3 años y empiezo el trámite a los 2 años y algo, y lo voy a tener que renovar probablemente, porque no me va a salir antes. No, totalmente. Lo bueno de esta visa es que, bueno, de esta residencia, mejor dicho, a diferencia de la visa de estudios, esta aplica luego para poder obtener la nacionalidad española y la estancia por estudios no. Exacto, efectivamente, la estancia de estudios, que es una alternativa que muchas personas tienen para venirse acá de manera legal. De manera legal y poder trabajar aunque sea esas 30 horas que habilitan, etcétera, pero no te cuenta de cara a la nacionalidad. Entonces yo muchas veces a los clientes cuando tenemos las reuniones de asesoramiento les digo, ¿cuál es tu plan de futuro? Pues si vos me decís, yo quiero estar 2 años en España y volverme a mi país, la visa de estudios te va bien. Claro. Si vos querés quedarte aquí, a vivir, mudarte, hacer una vida y tener la regularidad y te interesa hacer un plan a largo plazo que incluya una nacionalidad europea, en este caso la española. Tal cual. Buenísimo. Aparte este dato me encanta porque yo siempre, viste, le digo a la gente, planifiquen, Total. no agarren las maletas al voleo y me voy a España, planifiquen, tal cual. Total, porque te digo que, bueno, yo tengo muy repartido, y lo sabés porque lo comentamos mucho, el tema de los clientes que están en su país de origen o que ya están acá. Y un montón de los que ya están acá son pobres con cuestiones que no son fáciles de resolver. Por esto, tienen que salir corriendo a intentar solucionar o esperar 2 años o 3 años para poder regularizarse o salir y volver a entrar. Sí. Entonces es mucho mejor planearlo. Exacto. Cuando uno lo tiene organizado, las cosas salen mejor, sí. Sí, tal cual. Así que bueno, informarse. Tampoco a veces, viste, por internet uno se sobreinforma y después uno se hace un lío. También es verdad, pero bueno, cualquier cuestión ya sabes que estoy disponible para que si tienen preguntas, dudas, también te pueden dejar los comentarios y hacemos algún aparte acá abajo del video. Sí, si quedaron dudas de este video pueden dejarlas en comentarios. Y en la descripción, como siempre, dejamos todos los datos, para contactar a Luciana. Y nada, mil gracias otra vez por prestarnos un ratito de tu tiempo, que sabemos que estás a full. A vos, Ceci, muchas gracias por invitarme nuevamente y un saludo a todos tus churris. Gracias. Un beso grande, Lu. Un beso, estamos en contacto. Chao.